Apreciado cónsul, querido Alberto, esta vez me gustaría hacer una pregunta mucho más privada, tal vez. Yo creo, estoy seguro que muchos compatriotas quieren conocer a la persona Alberto Casanova detrás del título, detrás de la función como cónsul de Colombia, ¿no? Se interesan por las personas, cómo llegas a ese cargo, cómo eres así como persona. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacer es, em, ¿qué fue lo que más dificultad te costó o tal vez aún te cuesta al llegar aquí a Alemania? Bueno, gracias, Jaime. El tema es, bueno, sea cual sea la situación de todos nosotros, creo que básicamente pues, podemos calificar como migrantes. Hace un tiempo, un año, año y pico, estaba mirando unas películas de unos cortos que hicieron diferentes personas latinoamericanos sobre migrantes. Y al final de uno de esos cortos, un migrante decía una cosa que me quedó marcada. Decía, migrar es nacer en un país y renacer en otro. Y me parece que eso da un poco la dimensión. Para mí, pues claro, es una situación diferente. Yo vengo pues, de migración, primero voluntaria, no forzada. Segundo, pues con trabajo, cosas que ya de por sí me pone en una minoría, digamos, dentro de los millones de colombianos migrantes. Y pues desde esta posición siento mucha empatía porque sé lo difícil que es para una persona que está buscando oportunidades, cambios en sus vidas, llegar a un ambiente muy diferente en todo sentido, ambiente, desde lo geográfico, el tiempo, a las costumbres sociales, puesto. Todo eso, cada una de esas se suma y hace realmente difícil el reto y tienen las personas que estar realmente muy convencidas de lo que quieren hacer para que logren arraigar y justamente y renacer como personas. Y sí me parece que la palabra es renacer justamente porque es un cambio profundo. No es un cambio solamente de aprender un idioma más, no, es una interacción con una sociedad diferente con la obviamente hay muchas cosas en común, pero también hay cosas que marcan bastante la diferencia. En este caso, digamos, quienes migran hacia Alemania, pues para bien, digamos, cuando salen de una situación que en Colombia puede ser, pues, apremiante, no solo la falta de oportunidades, sino pues todo ese ambiente difícil que hay de la convivencia en Colombia, los niveles de violencia, por supuesto, las cosas que todavía nos causan vergüenza en Colombia, que hayan tantos muertos, tantos líderes populares, bueno, acción de grupos pues, cada vez más delincuenciales. Ese tipo de cosas, claro, nos duelen a todos y en muchos casos ha sido motivo de migración. En otros, en la mayoría, pues entiendo, son búsqueda de oportunidades para el desarrollo profesional. Y de todo eso, finalmente, para mí, ¿qué significa? Pues esto, claro, tiene las dificultades de adaptarse a un nuevo medio. Me llamó, por ejemplo, mucho la atención un tema físico, bueno, o de pronto lo que más yo llegué en septiembre y rápidamente, ya en noviembre, estaba viendo cómo se escasea la luz solar. Y nosotros que somos del trópico, para mí eso básicamente sí me sentí una afectación grande. Estar uno a las 4:30 de la tarde y ya oscuro y pues terminar de trabajar a las 6 y decir, bueno, llegar a la casa y decir, bueno, psicológicamente ya estaba como en medianoche. Y Oye, hay un... eso se dice con mucha ligereza, ¿no? Que oscurece más temprano, pero al mismo tiempo que uno no tiene las amistades, que tiene la familia lejos, que está en un ambiente tan diferente, I mean, encima del frío que hace y todo, que uno no tiene ya en cuenta, no tiene experiencia que en primavera comienza a amanecer mucho más temprano y a aclarecer. Eso lleva a mucha gente a depresión, ¿no? A Así es. situaciones muy críticas, ¿no? Pero bueno que Sí, lo menciones. Gracias. sí, efectivamente, eso es una de las dificultades. Esa es la otra, justamente que encontré que un tema muy importante en medio de eso, además de, de la vitamina D, además de mantener pues, una actividad física, un asunto clave es no aislarse.
tratar de ir a reuniones, de encontrarse con personas, de poder intercambiar con personas, obviamente fuera, digamos, ya del espacio laboral, porque eso hace también que se sienta menos ese ambiente, digamos, denso que se va tornando. Incluso me sorprendió mucho que, pues, alemanes de aquí, o sea, que habían vivido toda la vida aquí, sentían también en ese periodo, pues, que era un periodo, pues, nada, no agradable, digamos, un periodo que presiona mucho pues la estabilidad emocional. Pero bueno, aparte, en contraposición de eso, pues encuentro también pues un país donde veo en la realidad cosas por las cuales nosotros en Colombia hemos luchado toda la vida. Temas de Mm. igualdad social, temas de igualdad de oportunidades, temas de democracia. Entonces, esa es como la parte positiva y... Ujú. En este momento, hablando contigo, me pasa por la cabeza y digo, ¿será que nuestro cónsul es político? Porque vas generalizando, como que los políticos tienen la tendencia de al dar unas respuestas generalizar, primero que todo porque se sienten responsables por toda una comunidad, pero también porque evitan responder directamente a la pregunta, ¿no? Entonces, te voy a coger con este y te voy a preguntar, me interesa mucho más lo que a ti te afectó. Entonces ya tengo claro de que la cosa de la luz, el oscurecer, entonces me Sí. interesa en este momento saber a la persona, Alberto Casanova, qué le pareció de las cosas más difíciles, ¿no? Entonces ya tengo entendido la luz, la búsqueda de amistades, ¿no? De relacionarse. ¿Qué más te pareció así bien como que un desafío grande para ti personalmente? Bueno, yo me refería a que las afectaciones no solo son negativas, sino también hay afectaciones Sí. positivas y negativas. Pero bueno, digamos que otras cosas, claro, obviamente el idioma, yo no lo manejaba, yo estudié filosofía, en la carrera vemos 4 semestres de alemán, llega uno a un nivel incluso en que puede leer algunos textos, pero no es un alemán para conversar y para, además eso fue hace ya muchos años. Entonces, pues no traía realmente tampoco una base muy firme, digamos, para hacerme entender en alemán. Oigo más de lo que me puedo expresar. Esa es una Aprovecho dificultad. la oportunidad, perdona que te interrumpa Eh, y te pregunto, ¿tienes una frase preferida en alemán? Tengo una que la estudiamos justamente haciendo tratando de aprender mejor el alemán. Entonces tuve la inquietud de leer los primeros artículos de varias constituciones, pero especialmente me llamó la atención la constitución alemana. Y básicamente la frase, bueno, en castellano dice, la dignidad humana es intocable. Para mí me parece un principio absolutamente, yo estaría de acuerdo, de hecho, por ese lado sería alemán, porque comparto plenamente esa prioridad para la dignidad humana, creo exactamente lo mismo. Que La se frase que, es, que en Die alemán, pues Würde des Menschen ist unantastbar. sí, die Würde des Menschen ist unantastbar, ¿no? Me parece una frase muy bonita, Es, ¿no? Que es tremenda. toca tener en Creo cuenta. que sí, así es. Bueno, Esa es una frase, bueno, en castellano hay muchas, yo no tengo en mi manera de hablar muchos dichos, pero sí tengo algunos refranes. Tengo uno que me gusta mucho, que es un proverbio chino, que dice, más vale encender una vela que maldecir la oscuridad. algo muy positivo, ¿no? Algo muy positivo, que Creo yo creo que que, no solamente es la cosa de ilusionarse uno con cosas positivas, sino de programarse ¿no? a las soluciones, me parece muy bien. Ah, Sí. ¿qué más me gustaría saber de ti como persona? Cuando tú utilizas el celular, cuidado cuando estás, que se está viendo, está ocultando tu cara al mover el Ahí, celular con la mano. Deberíamos tratar ok, de evitar eso. listo. Entonces, otra pregunta sería, ¿qué es lo que más falta te hace nuestra tierrita linda? Bueno, la familia, yo tengo 2 hijos ya mayores, ya grandes, uno de 30 años, que me visitó afortunadamente en estos días y estuvimos muy contentos, y el menor tiene 25. Espero
Tal vez ya será hasta el año entrante que venga y me visite. Con ellos, bueno, estoy separado de la mamá de mis hijos ya hace más de 20 años. Fui durante la infancia y la adolescencia de ellos, tuve la fortuna de que tenía un trabajo que podía hacer mucho desde la casa y pude estar muy, muy cerca de ellos. Qué bonito. Y, y me parece que esa ha sido una de de mi vida, digamos, diría, la segunda etapa fue esa, la de criar y tener a mis hijos y hacer una vida con ellos. Y me ha llenado mucho de satisfacciones, más que por lo que se parezcan de mí, más por lo que me alegra más es que cada uno ha tomado su vida con sus propios criterios y con su propia manera de pensar. Y eso es lo que me Y a gusta tu de... hijo que acaba de estar aquí, le gustó Berlín? ¿Estuvieron en Sí, Berlín o viajaron en algún lugar? ¿Qué fue lo que más le gustó, por él, ejemplo? bueno, él venía visitando a los amigos que tiene en Portugal, en Francia, en España, y llegó aquí ya al final de su trayecto. Le gustó mucho la ciudad, dijo, es una ciudad diferente a todas las que había visto, en el sentido de una ciudad abierta, tranquila. Tranquila en el sentido, en todo el sentido positivo de ella, porque no es solamente que no pasen hechos violentos, es tranquila en el sentido de que hay convivencia, de que hay conversación entre confianza entre los ciudadanos, de que no hay, como desgraciadamente tenemos en Bogotá, esa sensación de ver al vecino, ver a la persona que se nos acerca con desconfianza, que nos va a quitar, que nos va a decir, que nos va a pelear, Sí, ese tipo de cosas. el no dar papaya, ¿no? El no dar papaya en Colombia es Eso. Es muy terrible, presente. es terrible. Uno se pone a mirar y todo lo que eso desgasta en términos psicológicos y en términos económicos incluso, porque una sociedad que está así preocupada por qué le van a quitar y eso es una sociedad que se guarda, que está metida ya en su casa, que se queda encerrada, que no salen los hijos por los riesgos, que no salen las personas, gasta menos y por tanto también la economía misma se restringe y se deprime por eso mismo también. Tiene efectos psicológicos, pero también económicos muy importantes que a veces no valoramos. En Sí. cambio, todo lo contrario es lo que se ve aquí. Oye, Esas son cosas sí, que perdona, valoro mucho de aquí de Berlín. alguna de las costumbres que tienen los alemanes que te pareció algo extraña? Mm, no, extraña, no, digamos, siente uno obviamente que hay en ciertos momentos pueden ser un poco para nuestro gusto, que pueden ser fríos, digamos, pueden ser como cortantes, siente uno a veces, pero pues entiende uno que son diferencias y maneras que se van formando por mucho tiempo y que tampoco se meten, digamos, con la, no, o sea, nunca he sentido aquí respeto de parte de ningún alemán por el hecho de ser uno diferente o de no hablar bien el alemán o bueno, no, he habido siempre, siempre, en todo momento, siempre respeto, mucho respeto. Y bueno, también veo que hay una gran comunidad hispanoparlante aquí en Madrid, en Berlín. Casi que no pasa un día, o sea, todos los días, en algún momento, en la calle, en el metro, en alguna parte, oye uno hablar a alguien en castellano, por lo menos una vez. Y digo, eso ya da un porcentaje de que somos muchos aquí y que debíamos juntarnos más también. Que, El timbre del español que hablamos en Colombia me suena como un relámpago cuando lo oigo. Claro que los sí, españoles con la C y la S, que la es diferente, ¿no? Es diferente, pero cuando oigo yo un colombiano, en los primeros segundos me reconozco que usted es colombiano y punto. Por lo general acierta, ¿no? Porque tenemos un timbre de voz, una melodía en el idioma que a mucha gente le gusta, ¿no? Oye, ¿cómo pero te ha ido con la comida aquí en Alemania? eh, bueno, no ha habido problema, digamos, yo no cocino mucho en mi casa, salgo por aquí cerca, digamos, ya laboral o algo cerca a mi casa. Veo bueno, la comida propiamente alemana, pues es, digamos, sencilla si se quiere, pero son platos que de alguna manera conocemos, muy rico, por ejemplo, el codito de cerdo, me parece un buen plato, muy rico. A mi hijo también le encantó. Pero aquí mismo también vemos que, bueno, que incluso para los propios alemanes creo que hay muchas más opciones, digamos, o que hoy en día están más,
Yo veo aquí en el centro donde estamos que, por ejemplo, hay mucho más restaurantes de comida asiática que de comida alemana. Sí. Y creo que la asiática es la que está llevando ahí la mayoría de los gustos gastronómicos y obviamente no me parece para nada mal. Y también he notado también que hay buena y me gusta a mí y es a donde prefiero ir, comida balanceada, comida sana. Eso también abunda la oferta de comida sana, lo cual pues hasta ahora no ha tenido ningún problema con la comida. ¿Tienes Sí, un claro, lugar se echa de menos que no hay comida colombiana, no hay un buen restaurante colombiano. Hay poco, ¿no? Siempre está mezclada con chilena, peruana, cubana, ¿no? Bueno, se encuentra de vez en cuando unas buenas empanadas, ¿no? Mm. Em, em, ¿Tienes algún lugar preferido aquí en Berlín que te atraiga mucho? Varios. La verdad, ahora que comenzó a haber más luz y calorcito desde abril, tengo la práctica de salir todos los días de aquí y hacer una caminata en cualquier dirección. Simplemente me trazo alguna dirección y me voy pues, mirando qué me llame la atención. Trato de hacer varios kilómetros cada día y he encontrado muchos sitios, muchas cosas muy agradables por diferentes cosas. Una, un tema muy relevante, me parece. Todo ese tema de memoria histórica es que está regado por toda la ciudad, no solamente pues los grandes monumentos o las grandes estatuas o los museos, sino también esa piedrita pequeña, por ejemplo, que uno encuentra por ahí a veces en la calle o en una pared donde dice aquí nació o aquí estuvo, vivió tal persona que era judío y murió en Auschwitz en el año tal. Ese tipo de memoria me parece muy relevante, ¿Y sabes cómo porque se no lo deja. traduce? ¿Y sabes cómo se traduce el nombre de esas piedritas que son metálicas, son hechas, se las Ajá, inventó sí, alguien? Traduce Stolpersteine, que quiere decir que uno tropieza con esas piedritas, ¿no? Y eso ajá, mentalmente es el tropiezo que da el alemán al recordarse qué injusticia se le hizo a los judíos en sí, esa época, sí, ¿no? Entonces ellos, y me encanta que ese detalle, ¿no? Que el alemán está muy consciente de su pasado sí, siempre con la intención de no olvidar para no tener que repetir, ¿no? para no Entonces, repetir, en la exactamente. mitad de Berlín, en la mitad de Alemania está la Gedächtniskirche, la iglesia de la memoria, que es una ruina prácticamente fea, con una cicatriz, está la cicatriz del muro que pasa por todo Berlín, ¿no? La cicatriz Ujú, del muro lo estás viendo por todo lado. En la sí, mitad de Berlín antiguo está la Gedächtniskirche, la ruina que la dejaron así para recordar de la guerra, las atrocidades de la guerra mundial, pero también en el otro centro que pensando el valor que debe tener ese areal que era el centro al lado del Brandenburg, que se lo dedicaron también al holocausto. Yo me parece que sí, eso, me parece que es una cosa que vale la pena tener en cuenta cómo funciona la mentalidad, la cultura alemana. Y yo creo que en ese punto podemos aprender también mucho con los sí, esfuerzos que se hacen por la memoria, por no olvidar así es, pues el pasado de las últimas décadas en Colombia también. así es. Alberto, muy ameno charlar y A ti, muchas gracias. conocerte un poquito personalmente. Yo creo que nuestros compatriotas van a estar muy felices de poder decir, conozco un poquito más a nuestro cónsul. Entonces, muy Muchas gracias. agradecido por esta charla Sí. tan amena y un abrazo. Hasta la Muchas próxima. gracias. Y una última recomendación, caminar esta ciudad. Es una ciudad excelente para caminarla, para andarla en bicicleta. Tiene todas las facilidades, va seguro y se divierte y uno aprende realmente cada día de cada cosa, de la arquitectura, A esa, de los parques, de las zonas verdes, también de las zonas históricas, de las memorias, de todo se va aprendiendo y una gran recomendación. A esa me le apunto completamente y le sumo andar en bicicleta. Yo hago todo lo que es 10 kilómetros alrededor, a no ser que esté Excelente. lloviendo, hasta en invierno, pero a no ser que esté lloviendo, lo hago en bicicleta, lo trato de hacer en bicicleta y se ve mucho más. Caminar y sobre todo tener curiosidad, meterse en cualquier callejoncito, hablar con la gente, aunque uno no hable muy bien el alemán, mostrar curiosidad por la cultura, meterse a galerías, no pasar una semana sin meterse a un concierto, a un museo. Esta ciudad es un paraíso en lo que tiene que ver con los valores culturales y lo que tiene que ofrecer.
Como el alemán dice, multiculti. Perfecto, excelente. Adhiero a todo lo que acabas de decir. Muchas Querido gracias, Alberto, Jaime. un abrazo y mil gracias por esta A ti. charla tan amena. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Gracias.